Tenemos 5 moléculas en este ejercicio, estas 3 y otras 2 que siguen, en las cuales tenemos que marcar los carbonos asimétricos o carbonos quirales, ¿sí? Son sinónimos, ¿sí? ¿Cómo se marcan en las moléculas los carbonos quirales? En general se marcan de esta manera, ¿sí? Con un asterisco sobre el carbono que es asimétrico. Por ejemplo, en esta molécula, que el profe Alejandro les da este ejemplo, tenemos este átomo de carbono que tiene 4 enlaces simples. Siempre lo primero que ustedes tienen que ver, si van a buscar carbonos quirales, es que sean carbonos sp3. Es decir, carbonos tetraédricos que tengan 4 enlaces simples. ¿Bien? Y luego se fijan si los sustituyentes son iguales. Este átomo de carbono, está unido a un metilo, a un hidrógeno, a un grupo amino y a un etilo. Los 4 sustituyentes son distintos, ¿sí? Entonces, por eso, este carbono es un carbono asimétrico o quiral, ¿sí? Fíjense que el hecho de que este carbono en primera instancia esté unido a un carbono acá y a un carbono acá, no alcanza para que los sustituyentes sean iguales. Porque luego este carbono está unido a 3 hidrógenos y este está unido a 2 hidrógenos y a otro carbono. Eso hace que los sustituyentes del carbono sean diferentes y bueno, terminan provocando en este caso que el carbono sea quiral. Pasemos a esta molécula. ¿Cuántos átomos de carbono hay en esta molécula? Hay 3, ¿sí? Este átomo de carbono acá, este otro y este otro, ¿sí? Vamos a ver. Esto que está escrito acá es como si nosotros tuviésemos un doble enlace carbono-oxígeno y este átomo de carbono unido a ese hidrógeno, ¿sí? Nos olvidamos de esto. Este carbono, que tiene un enlace doble y 2 enlaces simples, ¿es un carbono sp3? No, es un carbono sp2. Entonces, ya este carbono no puede ser quiral, nos olvidamos, ¿sí? ¿Cuáles son los otros carbonos que pueden ser sp3? Perdón, que pueden ser quirales, son los otros dos que son sp3, este y este. ¿Cómo sabemos que son sp3? Porque tienen 4 enlaces simples. ¿Está bien? Vamos a ver. El carbono, el 3, este es el 1. Lo vamos a ver cuando veamos azúcares, hidratos de carbono. Este es el carbono 3. Este carbono 3 está unido a un OH, a todo este sustituyente de acá arriba y a 2 hidrógenos. Entonces este carbono no puede ser un carbono quiral porque tiene 2 sustituyentes que son iguales, ¿sí? Podríamos encontrar cuál es el plano de simetría que tiene esta molécula en el espacio tridimensional. No lo vamos a hacer porque, sabiendo que tiene 2 sustituyentes iguales, ya hemos demostrado que eso provoca que el carbono no tenga quiralidad. El carbono que sí es quiral es el 2, este. Este carbono está unido a un hidrógeno, a un OH, a todo este sustituyente acá abajo, que es distinto de todo esto que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, el carbono 2 es un carbono asimétrico o quiral. ¿Bien? En el B pasaría una cosa similar. No lo voy a resolver para que lo puedan resolver ustedes, pero fíjense, por ejemplo, este carbono tiene un doble enlace con oxígeno y este carbono tiene un doble enlace con otro carbono. Este carbono es sp2 y este carbono también es sp2. Entonces, esos dos ya no pueden ser quirales. Les va a tocar a ustedes de tarea encontrar qué otros carbonos asimétricos, si es que los hay, tiene la molécula, ¿sí? Bien. Perdón, yo dije que este carbono era sp2 y es cierto, y este también es sp2. Bien, en la E es un poquito más complicado, ese sí me gustaría que lo hiciéramos para que lo tengan resuelto, ¿sí? Fíjense que tenemos una molécula que no es de cadena abierta, que es un ciclo, ¿sí? Es un azúcar, ya lo vamos a ver también. Pero este carbono es sp3, este carbono es sp3, porque fíjense que tienen 4 enlaces simples. Este y este son todos carbonos sp3. Podrían llegar a ser quirales, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar
a los sustituyentes que tienen cada uno. Fíjense, por ejemplo, este átomo de carbono está unido a dos hidrógenos. Entonces ya este carbono no puede ser quiral, ¿sí? Este. Yo voy a analizar el 1, les tocará a ustedes el resto. Este átomo de carbono está unido a un hidrógeno, está unido a un OH, está unido a esta parte del ciclo y también está unido al mismo ciclo, pero por el otro lado, ¿sí? Y fíjense que unirse al ciclo por el otro lado hace que el sustituyente este sea distinto a este, ¿sí? En este caso no siempre pasa lo mismo, pero en este caso, unirse al ciclo por un lado, unirse al ciclo por este lado es distinto que unirse al ciclo por este otro lado, ¿sí? Entonces, esto hace que este átomo de carbono sea un átomo de carbono quiral. ¿Está bien? Tienen que hacer exactamente el mismo análisis para el resto de los carbonos. A ver, por ejemplo, este está unido a un hidrógeno y a un OH y está unido al ciclo por este lado y al resto del ciclo por este otro lado. ¿Sí? Unirse al ciclo por la izquierda es distinto que unirse al ciclo por la derecha porque no encontramos los mismos átomos, es decir, la misma secuencia de átomos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos carbono, carbono y acá tenemos carbono, oxígeno. ¿Sí? Unirse al ciclo por la izquierda es distinto que unirse al ciclo por la derecha, en este caso. Entonces, este carbono también es un carbono asimétrico. ¿Sí? Hagan lo mismo con el resto de los carbonos de la molécula. Me habían preguntado sobre este ejercicio, sobre el 5. Nosotros lo que tenemos que hacer en este ejercicio es marcar con un asterisco los carbonos asimétricos o carbonos quirales, que son aquellos carbonos sp3 que tienen 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? Yo no sé quién hizo la pregunta en el chat que me habían leído. Em, bien, Marina. ¿Es una duda en general o es con alguna de las moléculas en particular que nosotros vimos? En general, profe. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver cuando estamos buscando carbonos asimétricos o carbonos quirales en una molécula? Primero que sean sp3, ¿sí? Porque si no son tetraédricos, no puede haber quiralidad. ¿Cuáles son los carbonos sp3? Los carbonos que tienen 4 enlaces simples. Una vez que identificamos los carbonos de una estructura que tienen 4 enlaces simples, lo que tenemos que hacer es, esto lo voy a borrar acá para que quede más claro, ya habíamos visto que este carbono es sp2, entonces no podía ser quiral. Tenemos que ver en esta estructura, por ejemplo, este y este son sp3, tenemos que ver si son asimétricos o no. ¿Cuál es la condición de que sean asimétricos? Primero que sean sp3 y después que los 4 sustituyentes sean distintos entre sí. ¿Bien? Como este ejemplo que vimos acá nosotros, que teníamos esta molécula donde los 4 sustituyentes eran distintos, ¿sí? Entonces construimos la imagen especular de esta molécula y no eran superponibles, ¿sí? Esa es la quiralidad. Entonces, hay dos maneras, lo voy a decir una vez más para aclararlo, hay dos maneras de darnos cuenta si una molécula o un carbono es simétrico o asimétrico. Una es buscar un plano de simetría en la estructura tridimensional, ¿sí? Pero eso es un poco más difícil de ver, porque hay que imaginarse la molécula en el espacio tridimensional o hay que representar la molécula con algún programa que nos construya la molécula en 3 dimensiones. La manera más fácil de verlo en una representación plana de la molécula tridimensional es encontrar esto, que tenga los 4 sustituyentes distintos. Este carbono que es el 3, si nosotros nos fijamos, está unido a 2 hidrógenos. Hay 2 sustituyentes que son iguales,
este carbono ya no es asimétrico. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En cambio, el carbono 2, que es este, está unido a un hidrógeno, a un OH. Ahora vamos a hacer con otro color. Está unido a un OH. Y tenemos que ver si los otros dos sustituyentes que tiene la molécula son iguales entre sí. Este carbono está unido a todo esto. ¿Sí? Que no es lo mismo que esto. Si nosotros a todo esto le llamáramos R, a esto le tendríamos que llamar R', por ejemplo, o R1 y R2. ¿Por qué? Porque son distintos los sustituyentes. ¿Sí? Toda esta estructura, toda esta cadena hidrocarbonada, con grupos funcionales o no, es diferente de esta. ¿Sí? Entonces, este carbono 2 es un carbono asimétrico porque está unido a 4 sustituyentes distintos. Los sustituyentes no necesariamente tienen que ser, como en el ejemplo tridimensional que vimos recién, átomos individuales. Pueden ser grupos funcionales, hidrógenos, cadenas hidrocarbonadas de distinta longitud, con o sin grupos funcionales. ¿Sí? El tema es que los 4 sustituyentes de ese carbono sp3 sean distintos entre sí. ¿Sí? Y se alcanza a ver que este R1 es distinto de este R2. Este R1 es un carbono unido a 2 hidrógenos y a un OH, y este R1 es un carbono que está unido a un hidrógeno y tiene un doble enlace. Ahora lo vamos a dibujar acá separados. El R1 es un carbono que está unido a un oxígeno por un doble enlace y a un hidrógeno. Y el R2 es un carbono que está unido a 2 hidrógenos y a un OH. ¿Sí? Este sustituyente es distinto que este. ¿Sí? Y como ambos están unidos a un carbono que ya estaba unido a otros 2 sustituyentes distintos, ese carbono es un carbono asimétrico. ¿Sí? Podemos ver lo mismo para el ejemplo B. Vamos a resolver el B. Uno más. Este carbono es un carbono sp2. Así que este carbono no es quiral. A ver, vamos con el carbono 2. Este carbono 2, vamos a escribir los sustituyentes que tiene, ¿sí? Es decir, el carbono 2 está unido a un hidrógeno, un grupo amino, a un carboxilo, ¿sí? ¿Y a qué más? A una cadena hidrocarbonada que tiene un alcohol, ¿sí? Que es un carbono unido a un hidrógeno, a un alcohol. No va a alcanzar acá, lo voy a escribir acá al costado. Un carbono que está unido a un hidrógeno, a un metilo y a un OH. Estos son los 4 sustituyentes que tiene el carbono 2. Es decir, que tenemos el carbono 2, que está unido a 4 sustituyentes distintos, y esos 4 sustituyentes son estos: este y este. ¿Sí? Por lo tanto, el carbono 2 es un carbono quiral, asimétrico, porque sus 4 sustituyentes son distintos. ¿Qué implica esto? Cada vez que decimos un carbono está unido a 4 sustituyentes distintos, estamos diciendo implícitamente que ese carbono es asimétrico o quiral, y al decir eso lo que estamos diciendo es que ese carbono no tiene simetría de reflexión, es decir, que no tiene planos de reflexión. ¿Sí? Es decir, plano de reflexión o plano de simetría es lo mismo. Bien, podemos resolver uno más, porque nos quedan 5 minutos. El carbono 3, que es este, está unido a un OH, a un hidrógeno, a un metilo y a todo esto, que
le podemos llamar R, para no tener que escribirlo todo acá, ¿sí? Pero fíjense que los 4 sustituyentes que están unidos a carbono 3 son distintos, ¿sí? Entonces el carbono 3 es asimétrico. Entonces este carbono 3 también es asimétrico. A ver, hacer este desglose y escribir los sustituyentes así de esta manera, no es necesario que lo hagan cuando resuelvan o en algún momento que lo evaluemos, por ejemplo, en la guía obligatoria o en un parcial, ¿sí? Con marcarlos es suficiente. Ahora yo lo hago de esta manera para que quede un poco más claro. Quizás, no sé, cuando se pongan a resolverlo, ustedes necesiten hacerlo al principio, pero luego ya al ver las estructuras, uno cuando le agarra la práctica directamente los puede ver fácilmente sin tener que hacer este desglose, ¿sí? Por ejemplo, en esta estructura C, yo estoy mirando acá y me parece a simple vista que no tiene carbonos asimétricos. Este carbono no es asimétrico porque es sp2 y este también. Este carbono está unido a 3 hidrógenos, así que al tener al menos 2 sustituyentes iguales, en este caso tiene 3, no es asimétrico. Y este carbono, bueno, estos también están unidos a 3 hidrógenos, no son asimétricos. Y este carbono está unido a 3 metilos. Al tener al menos 2 sustituyentes iguales, tampoco es asimétrico, entonces ningún carbono es asimétrico en la estructura C. ¿Sí?